Muy buenos días. Buenos días, querido presbítero Raúl David. ¿Cómo estás? Buenos días a todas las personas que están conectadas también. Muy buenos días, apóstol. Qué alegría poder verte por este medio. Qué alegría poder encontrarnos por aquí. Le hablaba a las personas antes de que te conectaras, que la vez que estuviste con nosotros en Venezuela fue una bendición enorme. Así que poder tenerte otra vez, al menos por este medio, es una alegría tremenda, tremenda. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por haberme invitado y por hacerme participante de lo que el Señor está haciendo con ustedes a través de CCN Global. El tiempo que vivimos en Caracas fue realmente extraordinario. Ver todo el movimiento del Espíritu, todo el alcance global que el Señor les ha dado, tocó profundamente nuestros corazones. Y bueno, creemos que los mejores días están al frente. Amén, 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 amén. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está la familia? Bien, gracias al Padre, muy bien. Como tú sabes, hace pocos meses que el Señor nos regaló una niña, entonces estamos Wow, en ese proceso de aprender a ser papás. No hay wow. universidad para eso, No hay pero universidad para... el Espíritu es bueno y nos guía a toda verdad. Pero gracias al Señor estamos bien, siempre recordándolos con cariño, recordando al apóstol Raúl Ávila cuando estuvo aquí con nosotros. Fue realmente un marco en nuestras vidas, fue un antes y un después de la pasada de él. Y bueno, creyéndole al Señor que este es un tiempo en el cual Él está reconectando a las personas con un propósito y creyéndole también que en este tiempo de pandemia hay algo muy grande que se está generando en las casas, hay un avivamiento en las casas y creemos que ese avivamiento va a incendiar a las naciones. Amén, amén, amén. Bueno, felicitaciones, felicitaciones por ese Gracias. hermoso regalo que el Señor les ha entregado. Y es verdad lo que estás hablando, el mover de Dios por las casas. Lo más importante hoy es poder disfrutar de lo que Dios ha colocado en tu corazón. Así que, sin más palabras, cuando quieras, por favor, transmítenos de lo que Dios ha puesto en tu corazón hoy para enseñarnos a todos. Amén. Hace un tiempo atrás escuché un dicho, una frase que me marcó bastante, que en realidad debería ser nuestro estilo de vida, ¿no? Normalmente nosotros decimos que tenemos que vivir lo que predicamos, ¿no? Esa es una premisa que tenemos como ministros del Señor, pero yo creo que debería ser al revés. Nosotros deberíamos predicar de lo que vivimos, porque es nuestro testimonio el que nos da la legalidad, nos da la autoridad para poder ministrar en diferentes áreas. Entonces, quiero contarles un poco el proceso que el Señor operó en mi vida desde octubre del año pasado, cuando Él me introdujo en un tiempo que parecía ser el tiempo más difícil de mi historia, pero cómo Él se glorificó, y ahí quiero sembrarles algunos principios alineados a lo que ustedes vienen compartiendo sobre los tribunales celestiales y bueno, sobre el tema que tú le has puesto a esta semana, que es silenciando al acusador. En octubre del año pasado, en realidad el primer día de octubre, fui diagnosticado con un cáncer terminal, ¿no? Tenía dolores terribles en la cabeza y cuando fui al hospital de emergencia, bueno, por insistencia en realidad de mi esposa, porque yo no quería ir al hospital, tú sabes que a nosotros los hombres no nos gusta ir al hospital, ¿no? No nos gusta ir al médico y somos negligentes muchas veces en eso. Entonces yo ya no aguantaba de los dolores, mi esposa se dio cuenta que hasta la luz me incomodaba y me insistió hasta que fui al hospital. Cuando fui al hospital me atendieron en emergencia y me hicieron una tomografía, ¿no? En la tomografía apareció un tumor gigantesco, un tumor de 10 centímetros por 7 centímetros, era básicamente de este tamaño, ¿no? Y Wow. que yo lo sentía, pero claro, con todas las actividades, todas las agendas a cumplir, y yo lo fui postergando. Entonces, cuando el neurólogo ve la radiografía, la tomografía, y me dice, hay un tumor muy grande que ha invadido el cráneo y probablemente ha invadido el cerebro, y eso se necesita tratar rápidamente. Entonces yo Wow. le digo, ¿y cuál es el origen? Me dice, eso es lo que tenemos que ver. Entonces me internan 12 días que fue para mí un tiempo profético porque era el tiempo también
en la perspectiva bíblica se iniciaba el año 5780, ¿no? En el calendario judío. Entonces, los primeros 12 días de ese nuevo año me las pasé en el hospital y el Señor fue tratando conmigo, ¿no? La primera pregunta que le hice fue si Él me iba a llevar, si iba a morir, que podría haber sido una de las opciones. Tú ves en la palabra que, sin ánimo de justificar la enfermedad, pero que, por ejemplo, Eliseo murió enfermo, tú ves que Isaías también, tú ves que Pablo, tú ves que muchos de los hombres y mujeres de Dios que él levantó tuvieron algún tipo de enfermedad. Entonces yo le pregunto, ¿me vas a llevar? Voy a morir. Y el Señor me da una palabra que fue la palabra clave para poder pasar todo el proceso que duraría varios meses. Él me dice, esta enfermedad no es para muerte y es para mi gloria. Así como Jesús responde en el caso de Lázaro, ¿no? No es para muerte, sino para que se vea la gloria de Dios. Entonces yo me agarré de esa palabra y comencé un proceso de poder entender lo que el Señor quería tratar. En vez de preguntarle el por qué me estaba pasando eso, decidí cambiar la pregunta porque Dios no responde los porqués. Ni a Jesús le respondió el por qué me abandonaste, no hubo respuesta, hubo un silencio. Dios responde el para qué. Wow. Entonces yo le dije, ¿para qué estoy pasando por esto? ¿Cuál es el propósito que tú tienes? ¿Qué es lo que necesito aprender? Y el Señor comenzó a hablarme de la integralidad del ser humano y cómo yo había negligenciado varias áreas, había sido muy negligente en el área de la salud, como mucha gente, a veces espiritualizamos todo lo que es nuestra vida y nos descuidamos de la parte fisiológica del cuerpo, ¿no? Entonces el Señor comienza a mostrarme la importancia de poder cuidar el templo del Espíritu. Somos templo del Espíritu. Y me doy cuenta de que venía en un ritmo muy acelerado, muy estresado, con muchas cargas, y que eso había envenenado mi sangre. A nivel fisiológico, la sangre cuando está más ácida es más propensa a que se generen las enfermedades. Cuando está más alcalina es cuando nosotros vivimos la salud, ¿no? Entonces, una de las cosas que el Señor me muestra es la integralidad y comienzo a darme cuenta de que había estado estresado los últimos 8 años de mi vida, ¿no? Cumpliendo compromisos, teniendo un ritmo muy acelerado en el ministerio, sin tener un tiempo para poder descansar correctamente. Entonces el Señor me habla del estrés y el Señor me habla también de todo lo que es la importancia de dormir bien, que es otra de las cosas que generalmente se descuidan en el cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros dormimos poco en el nombre del Señor porque tú sabes que nosotros estamos en vigilia constante y aunque eso suena muy bonito, nuestro cuerpo nos va a pasar en algún momento la factura de eso. Entonces, dormir bien es importante para poder tener una salud y tener la vitalidad en el cuerpo físico. Y también me habla de la alimentación, ¿no? Que es otra de las áreas que nosotros la negligenciamos bastante. Entonces me doy cuenta que aunque uno puede ser poderoso en el espíritu, si tu cuerpo no aguanta eso, no te sirve de nada, ¿no? El cuerpo es lo que te ancla aquí en la tierra. Entonces comienzo a darme cuenta de todo el conflicto emocional, del estrés, la ansiedad. Me doy cuenta del sueño, que no tenía el sueño correcto, no dormía bien. Con los viajes, a veces agendaba muchos viajes en las madrugadas, me doy cuenta que mi alimentación estaba terrible y me doy cuenta que todo eso va engatillando el proceso del cáncer, ¿no? Entonces, comienzo a tratar todo eso. Primero querían hacerme una cirugía donde iban a abrirme básicamente 70% del cráneo, ¿no? Me iban a remover el hueso del cráneo, 70%, para poder sacar el tumor y limpiar todo eso. Pero ahí entra la oración. Yo siento que no era del Señor y le digo al médico si no había otra opción. Entonces, inicialmente él me dice, es la única opción para sacar el tumor. Y yo me acuerdo en ese momento que en la espalda yo tenía un nódulo, que yo lo consideraba como un nódulo, algo que iba a desaparecer. Y le digo, yo tengo un nódulo, he tenido eso en el pasado, me han salido otros en la cabeza, otro en el pecho. Y él me dice, muéstrame. Entonces, cuando le muestro, me dice, hay que enviarte rápidamente
oncólogo porque esto parece que es alguna deformidad. Y le digo yo, no, pero no tiene nada que ver con el cáncer, doctor. Entonces él me dice, hagamos la prueba. Y me hacen la biopsia y ahí viene el diagnóstico con el cáncer. Y ahí él me dice, no es necesario que te hagan la cirugía, pero vas a pasar por un proceso de quimioterapia. Entonces pasé por 2 procesos de quimioterapias. Y en ese proceso yo entiendo que fuera de lo natural había una realidad espiritual que yo tenía que tratar. Entonces ahí me vuelve todo el concepto de los tribunales celestiales. Y la palabra que el Señor me da es Isaías 43, en el verso 26, donde dice básicamente los pasos para que podamos vivir el destino que el Señor nos ha trazado, ¿no? Y el primer paso es despiértame la memoria para que podamos entrar en razones, puedas presentar tu causa y sea justificado, ¿no? Y comienzo a preguntarle al Señor por qué a nivel natural yo estaba viviendo eso y cuál era la raíz en lo espiritual. Entonces el Señor comienza a hablarme mucho de algunas iniquidades de mis antepasados, básicamente de mi papá, en diferentes áreas, ¿no? Comienza a mostrarme cómo había una herencia que me había afectado y que era necesario tratarla. Y comienzo a inquirir, como el Señor dice en Job 8, comienzo a inquirir y para pedirle sabiduría. Y el Señor me va mostrando una serie de áreas específicas. Entonces comienzo a entrar en ese proceso que dice, despiértame la memoria, entremos juntos en juicio, cuéntame tus razones para que puedas justificarse. Esos son los 4 pasos que quiero compartir con ustedes, que fueron claves para mí en este proceso. Despiértame la memoria. Entonces, ahí le pregunto al Señor, ¿qué es despertarte la memoria? Y me viene ahí el otro texto de Isaías 46, en el verso 9 y 10, donde el Señor dice, acuérdate de las cosas pasadas de la eternidad, ¿no? Tú ves en la Biblia que el Señor no nos pide recordar las cosas, sino generalmente nos pide que nos olvidemos de lo que ha pasado. Pero en este pasaje hay algo bien importante, en Isaías 46, cuando dice, acuérdate de las cosas pasadas. La palabra pasada en el hebreo es olam, que es eternidad. O sea, acuérdate de lo que ya pasó en la eternidad. ¿Y qué fue lo que ya pasó en la eternidad? En la eternidad el Señor, Él ya escribió nuestro destino. Cuando Él lo escribe, es que nosotros comenzamos a preexistir y en ese momento es donde Él decide lo que va a suceder en nuestra vida, arma todo el plan, el plan, arquitecta todo el destino que nosotros debemos cumplir. Y el Señor me dice, despertar a memoria, despertarme a memoria es despertarme lo que ya vivimos en la eternidad. Hay un destino para tu vida, tú no vas a morir porque todavía no has cumplido ese destino, pero es necesario que tú vuelvas a entender el destino y que te quede claro lo que yo ya he establecido en la eternidad. Entonces, para mí fue como volver a la raíz de todo, ¿no? Volver al inicio de todo. Y el Señor comienza a hablarme del destino que Él había trazado. Y cuando yo me doy cuenta que el Señor estaba trayendo a memoria todo eso, comienzo a entender que a lo largo de los años, por seguir algunas tendencias, seguir algunas cosas, o hasta por estar actualizado, yo había dejado de lado algunas cosas que eran la esencia, que eran el destino que el Señor tenía para mí. Entonces, despiértame a memoria es básicamente despertarle al Señor lo que Él ya estableció en la eternidad, ese destino que Él ya estableció en la eternidad. En el Salmo 139, 16, habla sobre el libro de destino y dice que el Señor escribió todos nuestros días, aún antes de que existiera ni uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese libro de destino es donde se encuentra todo el plan del Señor. Y yo comienzo a entender que por alguna manera yo me había salido de algunas cosas de lo que era el plan del Señor y comienzo a volver al plan del Señor. Y fue un tiempo muy tremendo de encontrarme con el propósito original del Señor para mi vida y volver a la raíz de lo que el Señor quería en mi existencia, ¿no? Entonces despierto a memoria eso con el Señor y le digo, Señor, hay un propósito que se tiene que cumplir
Y por amor a ese propósito, yo sé que tú me has prolongado la vida y no me has llevado con esto. Y sé que esta enfermedad me va a ayudar a que pueda realmente volver a tu plan. Entonces, volví al plan del Señor. Entendí después de eso que habían las áreas de distorsión o las áreas de iniquidad que tenía que tratar. Entonces, primero, despiértame la memoria, entremos juntos en juicio, ¿no? Ahí entran los tribunales celestiales, entremos en juicio. Él es el juez justo, Él es un padre amoroso, es un amigo fiel, como ustedes han estado compartiendo, pero Él también es un juez justo. Entonces me dice, aunque yo tengo un plan para ti, hay áreas en tu vida que están torcidas, hay áreas en tu vida, hay una herencia que tienes que tratar la iniquidad. Y en el verso 27 de Isaías 43 dice, tu primer padre pecó y prevaricaron contra mí. Entonces me doy cuenta que el Señor estaba tratando la iniquidad. La iniquidad en el hebreo la palabra es abón, que significa lo torcido, significa lo distorcido. Y el hebreo es un lenguaje visual. Y en el hebreo, cuando ellos piensan en abón o en iniquidad, la imagen que les viene es de un árbol torcido y un árbol recto. Entonces, el árbol recto es el plan original del Señor. Lo torcido son las distorsiones o la iniquidad. El árbol torcido puede enderezarse, ¿no? Hay un dicho aquí en Brasil que dice el árbol que nace torcido muere torcido, pero en el Señor eso no es verdad. Uno puede nacer torcido por todas las iniquidades, pero entrar en el juicio, en la justicia del Señor. Entonces, la iniquidad es lo que nos saca del plan del Señor, distorsiona algunas áreas en nuestra vida y le da legalidad al acusador. Despiértame a memoria, acuérdate del propósito original, entremos en juicio. Ahí es donde el Señor va a juzgar todo lo que está torcido para alinearlo. Entonces los juicios del Señor no son para destrucción. Los juicios del Señor no son tampoco como algunos lo interpretan para castigo, sino que los juicios del Señor son básicamente para alineamiento. Yo entiendo que el Señor me estaba permitiendo pasar por los juicios de Él para alinear esas áreas que estaban distorsionadas en mi vida y que me habían sacado del plan original, ¿no? Que me habían llevado por un otro camino, aunque el camino yo lo consideraba que era un camino según la actualización ministerial y otras cosas, otras tendencias, pero me había salido del plan que Él tenía para mí. Y con eso la herencia que había recibido de mis antepasados me había llevado lejos del destino que el Señor tenía para mí. Wow. Y comienzo a confesar las iniquidades, ¿no? Comienzo a ponerme a cuentas con el Señor para poder silenciar al acusador. La palabra acusador que se habla en Apocalipsis 12:10 es una palabra bien interesante porque significa acusar delante del juez. O sea, una de las cosas que es importante que tengamos claro en nuestra vida cristiana es la acción del enemigo, la acción de Satanás. A veces hacemos más diablo al diablo de lo que él es y nos olvidamos de lo que él realmente hace. En la Biblia tú no encuentras que el diablo haga muchas cosas, pero encuentras que él es un acusador, que él te acusa delante del juez. Y si él te acusa delante del juez, es porque hay algo que se ha roto, la ley se ha quebrado. Cuando la ley se quiebra, nosotros le damos legalidad al acusador para que él nos pueda acusar delante del juez y el veredicto del Señor sea sobre nuestras vidas como culpables. Entonces me doy cuenta que yo estaba como culpable en el veredicto del Señor porque el acusador había presentado todas las áreas de iniquidad de mis antepasados y aún mías que estaban resistiendo todo el avance del Señor. Y en ese momento entiendo que tenía que pasar por un proceso profundo de poder reconocer esas áreas, ¿no? Primero despertar a memoria, después entrar en juicio. Para silenciar al acusador tenemos que confesar nuestra iniquidad, ¿no? Y eso está muy alineado también con lo que aparece en Isaías 6, cuando Isaías está delante de la gloria del Señor y él dice, mis ojos vieron al Señor, pero yo soy hombre de labios impuros, ¿no? Y el Señor envió un serafín para tocarle los labios y remover la iniquidad. En Zacarías 3 también
vemos que el sumo sacerdote Josué estaba en los tribunales, siendo acusado, estaba con ropas sucias y el acusador estaba delante de él. Entonces, el acusador básicamente presenta nuestras iniquidades, presenta todas las áreas que están distorsionadas, que sea por una herencia generacional o sea por lo que nosotros mismos hemos hecho, pecando, transgrediendo la ley y llegando a la iniquidad. Hay un proceso en todo eso, ¿no? El pecado es errar en el blanco. La transgresión es decidir errar en el blanco. Y la iniquidad es andar en ese error. Entonces me doy cuenta que mis antepasados habían pecado, habían errado, habían decidido errar y habían estado en esa condición del error. Y eso venía como un legado sobre mi vida que le había dado toda la autorización al enemigo para que presente eso en el tribunal y venga la sentencia, que en este caso la sentencia vino sobre mi vida como una enfermedad. El juicio del Señor se manifiesta como una enfermedad y yo me doy cuenta que no era para muerte porque Él quería alinear eso. Entonces ahí en ese momento es que comienzo a confesar las iniquidades, también comienzo a perdonar a mi padre. Habían algunas cosas que yo no sabía, que nunca me había animado a preguntarle a mi mamá, pero por las cuestiones de trabajo mi papá no estuvo presente durante todo el embarazo, no estuvo presente cuando yo nací, no estuvo presente los primeros 2 años de mi vida, pero eso yo no lo sabía. Entonces cuando el Señor me comienza a mostrar eso, yo le pregunto a mi mamá y ella me dice, tu papá fue becado a Estados Unidos y por eso él no pudo estar durante el embarazo. Para mí fue muy difícil en tu nacimiento. En realidad yo nací prematuro porque mi mamá se pega una caída y la tienen que llevar de emergencia y yo nazco en ese momento y mi papá no estaba. Y los primeros 2 años de mi vida en esas 3 fases, mi papá no estuvo. Entonces yo me doy cuenta que aunque no era consciente, inconscientemente yo tenía algo contra mi papá. Y comienzo a confesar eso también, ¿no? Comienzo a perdonar a mi papá y comienzo a sentir una gran libertad en ese proceso. Me doy cuenta que estaba realmente alineándome al propósito del Señor. Y ahí veo que se cumple el tercer paso, ¿no? Primero, despiértame a memoria, despiértame lo que ya he establecido en la eternidad, el destino profético. Segundo paso, entremos juntos en juicio. O sea, vas a ser juzgado porque el acusador ha presentado un caso legal por tus iniquidades. Y el tercero es, presenta tu caso o cuenta tus razones. Entonces, en este tercer paso, yo le presento al Señor mi causa. Le digo, Señor, yo tengo una causa delante de ti, entiendo que he sido acusado, pero entiendo también que tú eres un juez justo y que tengo un abogado, que tengo alguien que ya pagó por mis pecados, por mis transgresiones y por mis iniquidades. Y entiendo que ese abogado es el que tiene que hablar hoy y dar testimonio en los tribunales celestiales. Todo esto después de confesar, ¿no? A veces queremos la justicia teniendo injusticia en nuestras vidas. Una palabra para la iniquidad también en el griego es injusticia, ¿no? Adiquía, sin ley, sin principios. Entonces, cuando hay injusticia, no podemos pedirle al Señor nuestra justicia porque el acusador está presentando nuestra injusticia delante de los tribunales. Después de que confieso mis injusticias o las que el Señor me pone en ese momento, yo le presento mi causa al Señor para recibir el veredicto, para que mi abogado pueda hablar en ese momento, porque confesando ya no soy culpable. Entonces, en ese momento el Señor me permite tener una visión donde me veo en los tribunales celestiales y veo cómo Jesús presenta la confesión que acababa de hacer de todos los pecados, transgresiones y sobre todo las iniquidades de mis antepasados. Y veo como un rollo que estaba todo manchado, algo muy antiguo, ancestral, que el enemigo tenía en sus manos y era lo que presentaba. Y veo que el juez le dice, dame el rollo. Entonces el juez le pide el rollo y el abogado se presenta, Jesús se presenta. Y en ese momento el juez
golpea el martillo y dice inocente. A partir de ese momento, yo siento que algo cambió en el mundo espiritual. Aunque en el mundo natural yo iba a tener que pasar por todo el proceso químico y todo el proceso de los médicos, yo sabía que lo iba a pasar tranquilo, que el enemigo no iba a poder hacer nada para poder impedir mi sanidad, porque acababa de ser absuelto en los tribunales celestiales de toda la injusticia, de toda la iniquidad de mis antepasados, y podía ahora sí presentarle al Señor mi causa, podía presentarle al Señor todo lo que Él quería hacer para mí. Y ahí entra el cuarto paso, ¿no? Que es la justificación, para que sea justificado. Despierta mi memoria, es que le despierte lo que Él ya ha establecido para ti, su destino profético. Después de eso, viene, entremos juntos en juicio, vas a ser juzgado porque hay injusticia, el acusador te está acusando delante del juez, preséntame tu causa, tus razones. Esto es la opción para que pueda ser defendido por el abogado, y dice para que puedas justificarte, o sea, para que seas absuelto de todo lo que había sido incriminado en los tribunales celestiales. Cuando eso sucede en mi vida, algo cambia en el mundo espiritual y pasé por todo el proceso. Me hicieron 2 quimioterapias muy fuertes, el patrón normal para alguien diagnosticado con el linfoma, que fue el tipo de cáncer que yo tenía, es una quimioterapia, pero como el tumor había estado presionando la meninge del cerebro, me dicen hay que hacerte una segunda. Y la segunda es tan delicada, me dice que te vas a tener que internar porque te vamos a poner las sustancias químicas, pero no se pueden quedar más de 24 horas, porque si tu cuerpo no las elimina, te puedes morir. O sea, el remedio era más peligroso que la propia enfermedad. Wow. Pero yo estaba confiado de que no había nada que el enemigo pudiera hacer porque ya me había puesto a cuentas con el Señor. Entonces pasé por las 2 quimioterapias, fueron 4 meses, prácticamente todas las semanas. Y el Señor se glorificó de tal manera que no tuve ningún efecto colateral. Y el diagnóstico que el médico me había dado, el médico me dice, bueno, usted no tiene muchas esperanzas de vida porque usted tiene un cáncer terminal y hay como 40% de posibilidades de que usted viva, pero no le quiero prometer nada. Entonces, en el proceso, el médico va viendo y él dice, yo tengo que reconocer que su caso no es normal, su diagnóstico no fue normal y lo que está pasando en el tratamiento tampoco es normal. Me dice, usted no tiene ningún efecto colateral, la mayoría de las personas les da mucha fiebre, la mayoría de las personas vomitan todo el tiempo por todos los químicos que están en el cuerpo, la mayoría de las personas se llenan de aftas en la boca y en la garganta, a veces los sofoca. Me dice, usted no tiene nada de eso, todo está como si usted no estuviera enfermo. Entonces yo le digo, doctor, es porque en realidad yo estoy viviendo un milagro. Y él dice, bueno, en la medicina nosotros no creemos en eso, pero si tú lo crees, es así. Y termino el proceso y el médico me dice, su caso está siendo ahora analizado en el Consejo Médico, porque en 20 años de historia aquí en el Centro Oncológico en Belo Horizonte, de ese hospital, nunca hemos tenido un caso como el de usted en el diagnóstico, pero nunca hemos visto cómo alguien pasa por todo el proceso sin ningún efecto colateral. Entonces me dice, su caso está siendo analizado porque es realmente algo fuera de lo normal. Entonces le digo, es algo sobrenatural. ¿Se acuerda que yo le dije el milagro? Y me dice, me acuerdo del milagro y realmente no hay una explicación natural. Entonces termino, me hago la última PET scan, que es cuando te hacen todo el cuerpo y ven la actividad de tus células y sale 100% sano, ¿no? En 4 meses de tratamiento con 2 procesos de quimioterapia. Y ahí yo aprovecho para decirle al médico que realmente lo que me había pasado era que el Señor me había permitido vivir, me había dado una otra oportunidad y que era un milagro, ¿no? Entonces el médico, él es tocado en el corazón, aproveché para evangelizar a mucha gente en el hospital, pero el proceso se me hizo muy fácil.
no tuve ningún tipo de complicaciones. Yo creo que si yo entro a este proceso y no paso por esos 4 pasos, no sé si hubiera resistido, porque tú sabes que la quimioterapia te ataca el sistema inmunológico. Y ya mi sistema inmunológico había estado totalmente destruido antes de empezar el proceso, por la enfermedad y por todo ese ritmo que te digo que yo vivía estresado, con ansiedad, no alimentándome bien, no durmiendo bien. Mi sistema inmunológico no iba a soportar todo esto, pero sobre todo no iba a soportar porque había en el tribunal, en uno de los tribunales del cielo, el acusador, la voz del acusador diciendo hay injusticia en la vida de él y hay que juzgar esa injusticia, ¿no? Entonces, cuando paso por esos 4 pasos, pasé por todo el proceso. Hoy mi caso es un testimonio. Creo que el Señor me permitió pasar por eso para poder ministrar a su cuerpo, primero, de la importancia de toda la integralidad. Tenemos que vivir como seres integrales, espíritu, alma y cuerpo, pero también para poder hablarle a su pueblo sobre este tema tan importante que ustedes están tratando, que son los tribunales celestiales, y cómo silenciar al acusador. La voz del acusador viene por nuestras iniquidades. No hay otra manera que él tenga de poder acusarnos. ¿Cómo lo silenciamos? Despertándole a memoria al Señor nuestro propósito. Entrando en el juicio, tenemos que pasar por el juicio del Señor, que no es para destrucción, sino para alinear lo que está distorsionado, esas áreas torcidas que tenemos en nuestra vida, las áreas de iniquidad, para que podamos presentarle nuestras razones y ser inocentes al final a través de la confesión. La confesión de nuestras iniquidades es lo que hace que el juez tome nuestro caso, nos inocente y podamos vivir el propósito del Señor. Entonces, esos 4 pasos fueron los que me ayudaron a pasar por todo un proceso tan difícil de quimioterapia y no tener ningún efecto colateral y mi sistema inmunológico no ser afectado. Realmente fue sobrenatural, pero yo veo que si no hago eso, probablemente no estaría aquí contándote de todo este proceso. Entonces, son esos 4 pasos los que tenía en mi corazón de poder ministrar. Despiértame a memoria para que pases por el juicio, después para que ¿cómo es? Voy a leer de nuevo Isaías porque quiero ser preciso. Despiértame a memoria para que entremos juntos en juicio. Cuéntame tus razones para que sea justificado, ¿no? Y con esos 4 pasos, hoy veo que realmente estoy alineado al propósito del Señor, he vuelto al plan original del Señor, he vuelto a todo lo que Él quería y estoy viviendo un tiempo muy especial, ¿no? Me siento mucho más fuerte, tanto en el espíritu como en mi cuerpo, y estoy cuidándome de poder ser obediente al Señor, no solo en lo espiritual, sino en poder gerenciar mejor las emociones, el estrés, toda esa ansiedad, en poder gerenciar mejor una agenda y no asumir tantos compromisos en nombre de Dios, no matarme en nombre de Dios, poder alimentarme mejor y poder dormir mejor. Me acuerdo algo, presbítero, que me tocó mucho hace unos años atrás de un amigo que teníamos en común, el obispo Eddie Long. Hace 4 años, bueno, antes de que él muriera, 3 o 4 años, yo fui a la iglesia de él, él me invitó a ministrar a un congreso para emprendedores, y me acuerdo que después él tuvo una reunión con la red ministerial de ellos, y él explicó su caso, ¿no? Él estaba con un cáncer terminal, y él dice, yo estoy con este cáncer por causa de mi mala gestión ministerial. Entonces, cuando yo lo escucho hablar así, digo, ¿por qué él está diciendo eso? Y él dice, yo he llegado a un nivel de estrés tan grande que mi cuerpo ha comenzado a pasarme la factura de todo ese proceso. Y dice, y yo quiero decirles algo, a veces ustedes sacrifican todo en nombre del ministerio, pero el ministerio no queda viudo, la que queda viuda es su esposa, el ministerio no queda huérfano, los que quedan huérfanos son sus hijos. Y él dijo, yo he llegado a este punto, no sé si voy a pasar por este proceso, pero todo en nombre del ministerio.
no en nombre de Dios, dijo él, ¿no? En nombre del ministerio. Entonces eso me marcó mucho. Y él dijo, no se maten por el ministerio. Si tienen que morir, mueran por el Señor, pero no por el ministerio. Y él mencionó algo muy fuerte y dijo, la mayoría de nosotros hacemos de nuestro ministerio nuestro Dios. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Dios, pero hacemos cosas que Dios no nos ha pedido, nos sacrificamos con cosas que no deberíamos sacrificarnos y sacrificamos también nuestras familias. Entonces eso me quedó marcado en ese tiempo y cuando estuve en el proceso de las quimioterapias, me acordaba de eso, ¿no? Y le pedía perdón al Señor porque tantas veces uno hace cosas en nombre de Dios que a los ojos de las personas es algo loable, pero que el Señor, delante del Señor, eso no tiene ninguna validez. Entonces hoy mi vida, mi ritmo se ha reducido radicalmente. Vino justo la pandemia, que fue realmente como para frenarme totalmente, pero hoy tengo un ritmo de vida más equilibrado, me siento mucho mejor de esa manera y quiero que los próximos años que el Señor me permita vivir sean de esa manera. No quiero volver al ritmo de antes, quiero alimentarme bien, quiero tener un cuidado con mi cuerpo y también quiero siempre estar pendiente de las acusaciones que hay para que pueda vivir el propósito del Señor y poder pasar por el proceso. Fernando, aquí justamente en el Instagram me está dejando 30 segundos, pero esto no podemos cerrarlo así. ¿Sería posible que cerremos esta parte y volvamos para que tú hagas una oración por todos los que están conectados? Sí, sí, por supuesto que sí. Cerramos para todos los que están en su casa. Vamos a cerrar esta etapa y volvemos otra vez con el apóstol con una prédica poderosísima. Ya volvemos. Amén.